Sonido. Integrantes: Milena Mejía, Samantha Cañizares y José Canales. ¿Qué es el sonido? El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. También es conocido como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales, al ser golpeados o rozados, se transmiten por un medio elástico, donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos producen la sensación sonora. Características del sonido. Vibración. El sonido se genera por vibración de algún tipo de cuerpo. El sonido es un fenómeno físico. La acústica es la parte de la física que analiza este fenómeno. Medio de transmisión. El sonido necesita para transmitirse de algún medio. Esto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Propaga energía. El sonido es una onda que propaga energía. Intensidad. El sonido tiene intensidad. La intensidad se refiere a la fuerza con que se percibe, que depende de la amplitud del movimiento oscilatorio. Tono o altura. El sonido tiene tono o altura. El tono de un sonido depende de su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por segundo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido. A menor frecuencia, tendremos un sonido más grave. Timbre. El timbre es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido y depende de las características de la fuente de aquel. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos, aun cuando estos tengan igual intensidad y tono. Duración. El sonido tiene duración. Se refiere al tiempo que dura la vibración. Puede ser largo, como una sirena de bomberos, o corto, como un chasquido de dedos. Eco. El sonido se puede reflejar. Es lo que conocemos como eco, y se produce cuando la onda vibratoria encuentra superficies perpendiculares a su paso. Estas superficies reflectantes deben estar separadas del foco sonoro a más de 10 metros. Aparato auditivo. El sonido se percibe gracias al funcionamiento del aparato auditivo. En el interior de nuestros oídos, las ondas sonoras hacen mover unos pequeños componentes llamados huesecillos, que transmiten el movimiento del tímpano al oído interno. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido es la rapidez en la que se propagan las ondas sonoras, bajo ciertas condiciones conocidas de temperatura, en un medio determinado. Mientras más sólido el medio por el cual viaja el sonido, más veloz será. Propiedades básicas: altura, duración, intensidad y timbre. Cualidad: altura o tono, duración, intensidad y timbre. Características: frecuencia de onda, tiempo de vibración, amplitud de onda, armónicos de onda o forma de la onda. Análogo a la textura. Rango: agudo, medio, grave, largo, corto, fuerte, débil o suave. Depende de las características de la fuente emisora del sonido. Por analogía, áspero, aterciopelado, metálico, etc. Altura. La altura o altura tonal indica si el sonido es grave, agudo o medio, y viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, medida en siglos por segundos o hercios. Hz. Vibración lenta es igual a baja frecuencia, igual a sonido grave. Vibración rápida es igual a alta frecuencia, igual a sonido agudo. Para que los humanos podamos percatar un sonido, este debe estar comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hz. Por debajo de este rango tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se lo denomina rango de frecuencia audible. Cuanto más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto en graves como en agudos. Duración. Es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. Los únicos instrumentos acústicos que pueden mantener los sonidos el tiempo que quieran son los de cuerda frotada,
como el violín o los vientos. El sonido tarda entre 12 y 15 centésimas de segundo en llegar al cerebro. En el caso de que la duración sea menor, no da tiempo a que se pueda reconocer la altura, produciéndose una sensación de chasquido llamada clip. Intensidad. Es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido, es decir, lo fuerte o suave de un sonido. La intensidad del sonido se divide en intensidad física e intensidad auditiva. La primera está determinada por la cantidad de energía que se propaga, en la unidad de tiempo, a través de la unidad de área perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo 0 dB y no llegar al umbral de dolor 130 dB. Esa cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios, dB, en honor al científico e inventor Alexander Graham Bell. La intensidad también tiene que ver con la direccionalidad, ya que relaciona directamente con la distancia. Timbre. Es la cualidad del sonido que permite la identificación de su fuente sonora. Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, una mujer, un niño, tienen distinto timbre. El timbre nos permite distinguir si la voz es áspera, dulce, ronca o aterciopelada. También influye en la variedad del timbre, la calidad del material que se utilice, así pues, el sonido será claro, sordo, agradable o molesto. La velocidad del sonido. La velocidad del sonido hace referencia a la rapidez de propagación de las ondas sonoras por un medio determinado y en unas condiciones conocidas de temperatura. La velocidad o dinámica de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza. Dicha propagación, y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera, su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión. La primera persona en superar la velocidad del sonido. La primera persona que consiguió superar la barrera del sonido fue el piloto estadounidense Joe Chegar a bordo del avión experimental Bell X-1, en el que llegó a alcanzar Mach 1,06, aproximadamente 11,25 km por hora. En este caso rompió la barrera del sonido a 11,25 km por hora, porque voló a 13,700 km de altura. Fisiología del sonido. Los sonidos son percibidos a través del aparato auditivo, que recibe las ondas sonoras que son convertidas en movimientos de los osteocillos ópticos y percibidas en el oído interno, que a su vez las transmite mediante el sistema nervioso al cerebro. Esta habilidad se tiene incluso antes de nacer. Voz humana, sonidos de habla. Voz humana se produce por la vibración de las cuerdas vocales, lo cual genera una onda sonora que es combinación de varias frecuencias y sus correspondientes armónicos. Sonidos de habla. Las lenguas humanas usan segmentos homogéneos, reconocibles de unas decenas de milisegundos de duración, que componen los sonidos del habla, técnicamente llamados fonos. Ejemplos del sonido. Sonidos fuertes. Aquel cuya vibración podemos percibir con intensidad a través del sentido del oído, y de ahí al sistema nervioso, produciendo una reacción. Los sonidos fuertes pueden ser el rugido de un león, saxofón y parlantes con sonidos altos. Sonidos débiles. Aquel que siendo el mismo que el fuerte, su vibración menor no produce en aquel que lo capta una respuesta tan inmediata. Sonidos débiles, como la brisa, maullido del gato, el sonido de una abeja. Sonidos artificiales. Son aquellos producidos por objetos creados por el hombre, como vehículos de transporte, máquinas, teléfonos, radio, instrumentos musicales, etc. Sonidos artificiales. Los sonidos artificiales pueden ser como la bocina del auto,
el sonido de la ambulancia o el martillo neumático. Sonidos naturales. Los sonidos naturales son aquellos producidos por elementos de la naturaleza como animales, la lluvia, el mar, el hombre, el viento, etc. Sonidos naturales: viento, cascada y lluvia.